Hoy les voy a mostrar cómo tejer un talón de vueltas cortas alemanas en un calcetín. En este caso, yo estoy haciendo un calcetín básico, pero que le he hecho rayitas y el talón es de vueltas cortas alemanas con puntos dobles reforzados para que prácticamente no queden agujeros. Entonces les voy a mostrar cómo lograr hacer esto. En mi calcetín yo ya tejí la primera mitad de puntos que corresponde al empeine. Puse un marcador al inicio porque estoy tejiendo con palillos cortitos. Tejí la mitad de los puntos y ahora me toca tejer la otra mitad que corresponde al talón. Cuando uno teje calcetines generalmente hace esta teje hasta que falten 5 centímetros para llegar al talón y ahí se comienza a tejer el talón. El talón yo lo voy a hacer con otro color, no con lo que estoy tejiendo, que es el mismo color de la puntera. Entonces he tejido mi primera mitad de puntos y voy a tejer la segunda mitad de puntos de ida y vuelta para tejer el talón de vueltas cortas. Y voy a usar este colorcito que es el que tejí en la puntera. Entonces aquí cambio de color. Empiezo a tejer normal todos los puntos que corresponden al talón en punto derecho. Una vez que llego al final, donde está el marcador o que indica el cierre de vuelta, yo no continúo tejiendo en circular, sino que giro el tejido y ahora me toca tejer todos los puntos del talón en revés y haré acá un punto deslizado de vuelta corta para iniciar esta vuelta. Les muestro cómo se hace. Deslizo el punto como que lo voy a tejer del revés y tiro la hebra hacia atrás hasta que se vean estas dos patitas. Ahí se ven claramente. Tiene que tirarse mucho para que quede muy tirante ese punto y ahí comienzo a tejer en revés hasta terminar los puntos del talón. Aquí ya estoy llegando al último punto que corresponde al talón, que es en donde comencé a tejer con el otro color, y me toca girar. Giro, pongo la hebra hacia adelante, me toca deslizar nuevamente el punto para comenzar a tejer la vuelta. Pongo la hebra hacia adelante, deslizo el punto de esta forma y tiro para que se vean las dos patitas en el palillo derecho. Y una vez que ya he tirado, empiezo a tejer en derecho el resto de los puntos. Una vez que llego, voy a ampliar un poquito. Una vez que llego al punto doble, que es donde yo deslicé al inicio de la vuelta anterior, se forma este punto doble, que es el punto de la vuelta corta. Una vez que llego ahí, yo tejo hasta ese punto y giro nuevamente.
O sea, esto no lo tejo en esta ocasión. Nuevamente repito lo mismo. Pon la hebra hacia adelante, deslizo el punto y tiro hasta que se vean las dos patitas. Y empiezo a tejer en revés todos los puntos hasta llegar al siguiente punto doble que está en el otro extremo. Este es el último punto antes del punto doble. Aquí está mi punto doble. Por lo tanto, ahora giro. Y repito lo mismo que en la vuelta anterior. Pongo la hebra hacia adelante, deslizo el punto, tiro hacia atrás hasta que se vea el punto doble, bien tirante, y empiezo a tejer. Mientras más tirante queda esto, menos agujeros nos van a quedar después al comenzar a tejer los puntos dobles. Y esto se repite en ambos lados hasta que nos queden en el centro sin tejer la misma cantidad de puntos que urdimos. En este caso yo urdí 8 puntos y por lo tanto cuando me queden 8 puntos sin tejer, yo dejo de hacer las vueltas cortas. Última vez les muestro este. Hebra hacia adelante, tiro hacia atrás y empiezo a tejer. Y continúo entonces repitiendo esto hasta que me queden la cantidad de puntos que urdí. Me queda hacer entonces ahora la última vuelta corta, que es por el lado derecho. Pongo la hebra hacia adelante, deslizo el punto, tiro hacia atrás hasta que se vean las dos patitas y empiezo a tejer en derecho. Hasta el siguiente punto doble. Aquí. Entonces me quedan en el centro la misma cantidad de puntos iniciales, que en mi caso eran 8, 2, 4, 6, 8. Esos 8 son puntos sin tejer. Y a cada lado me tienen que quedar la misma cantidad de puntos dobles. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 a este lado. 1, 2, 3, 4, 5 a este lado. Y aquí estoy en la mitad de mi talón. Ahora me va a tocar empezar a tejer los puntos dobles. Voy a ir tejiendo de a uno en cada vuelta. Tejo uno, giro, tejo el del otro lado y así. Lo normal sería que yo lo tejiera en este caso en derecho y luego continúo tejiendo por el lado revés hasta el otro lado, pero voy a hacer les voy a mostrar un truco para que no queden agujeritos, como para que quede el agujero lo más pequeño posible, porque a veces, sobre todo en este lado, que es el lado derecho, se nota más como los agujeros de las vueltas cortas. Y en la forma en que les voy a mostrar se nota un poquito menos. Entonces ahora comenzamos a tejer los puntos dobles. Los tejemos de esta forma, como derecho, considerando el punto doble como uno solo. Ahí. Y giro, porque voy tejiendo de un punto doble a la vez. Ahora, en lugar de empezar a tejer, que la vuelta corta normal, uno desliza el primer punto y sigue tejiendo hacia acá en revés, lo que yo voy a hacer es hacer como un nuevo punto doble. Entonces, deslizo el punto sin tejer y tiro hacia arriba para que se vea nuevamente como punto doble.
tiro, tiro y empiezo a tejer en revés. Entonces me queda nuevamente un punto doble en el mismo punto doble que tenía inicialmente. Revés hasta llegar al siguiente punto doble. Aquí está el siguiente punto doble que me toca tejerlo de revés. Paso por las dos hebras, por las dos patitas y tejo de revés. Giro. Y ahora, en lugar de deslizarlo y seguir tejiendo de derecho, lo que haré es poner la hebra por delante, deslizar el punto y hacer un nuevo punto doble. Ahí, que se vean las dos patitas. Y empiezo a tejer en derecho hasta el siguiente punto doble. Bueno, aquí en una vuelta corta normal me tocaría, este sería un derecho ya tejido y me tocaría tejer el siguiente punto doble. Entonces ahora nos toca tejer con este truco que hice de nuevamente hacer un punto doble. Toca tejer estos dos puntos dobles. Tejo este, que fue el que creé nuevamente, y tejo el siguiente. Y ahí ya se ve que queda bastante más cerradito. No se nota mucho el agujerito de la vuelta corta. Y ahora giro. Entonces ahora nuevamente hago punto doble con este que recién tejí. Deslizo el punto, hago la vueltita para que quede el punto doble y ahora empiezo a tejer hasta el siguiente punto doble. Llego a mi punto doble, lo tejo, que este es el primero que tenía, el segundo lo tejo, giro y nuevamente repito lo de poner la hebra delante, deslizar el punto y hacer un punto doble nuevamente. Entonces esto lo voy a ir repitiendo en todas las vueltas hasta terminar de tejer todos los puntos dobles. Voy a mostrarlo nuevamente. Aquí llega mi punto doble, lo tejo como derecho, tejo el siguiente, giro, lo deslizo con la hebra por delante, tiro hacia atrás para que se vean las dos patitas y tejo de revés hasta el siguiente punto doble. Llegué al punto doble, lo tejo de revés, tejo el siguiente, giro y aquí nuevamente me toca repetir, deslizar para hacer un nuevo punto doble. Si se dan cuenta, aquí ya se va anotando el taloncito y queda, casi no se notan los agujeritos por el lado. Yo voy a continuar tejiendo para mostrarles cómo queda terminado el talón. Esto se repite entonces hasta terminar todos los puntos dobles que quedan por los lados. Bueno, ya he terminado de tejer mi última vuelta de revés, tejí el último punto doble y así es como queda el taloncito. Aquí hicimos las vueltas cortas que casi no dejan agujero. Y ahora me toca empezar a tejer en circular nuevamente, retomando el color con el que venía tejiendo el calcetín. Si tú tejes en un solo tono, no tienes que retomar nada, sino que continúas con el mismo color que estabas tejiendo. Pero en mi caso, como yo solo quiero el talón en otro color,
Ahora retomo el que dejé una vez que tejí la primera mitad de los puntos del calcetín que corresponden al empeine. Entonces acá tengo el otro color y yo aquí hago, me ayudo con un crochet para levantar un punto aquí, porque si yo empiezo a tejer de manera continua va a quedar ahí un hoyito. Entonces hay un truquito que es levantar unos puntitos a cada costado del talón para que no quede agujerito. Entonces yo voy a levantar aquí. Generalmente lo hago de esta parte. Pongo de esta forma el crochet, giro para que se retuerce y quede cerradito ese agujero, y a ver, lo muestro de nuevo. Ahí giro para que quede retorcido y paso la hebra que está más arriba por dentro del puntito que creé y lo pongo en el palillo para tejerlo junto con el punto del talón. Ahí. Y ahí queda inmediatamente más cerradito. Entonces ahora continúo tejiendo los puntos del talón hasta llegar al otro extremo. Aquí me queda un punto doble todavía que tejer, el último punto doble. Lo dejo ahí. Y levanto en este lado también. Este de más abajo, a ver si se ve ahí. Ahí. Giro. Y paso la hebra que está más arriba. Lo pongo para tejer. Y lo voy a tejer junto con el punto doble que ya. Ahí sí. Me quedan un poco, se abren un poco los puntos porque tengo con otro color. Si tejes con un solo color no debiera haber problema. Entonces, el último punto que tejí doble lo desarmé de tejer y lo voy a tejer junto. Lo voy a dar vuelta para tejerlo como un desliza, desliza, teje. A ver. En el fondo es tejerlo junto con el nuevo punto que he creado. Me quedó un poquito apretado el punto nuevo. Ahí sí. Y queda ahí juntito. Y ahora empiezo a tejer de manera normal toda la vueltita. Ya en circular. Y continúas tejiendo de manera tubular el calcetín para hacer esto, que es la parte de arriba, la caña. Y así es como va quedando. Yo voy a terminar de tejer la mitad de los puntos para mostrarles cómo se ve el talón del calcetín. Aquí ya llegué. ¿Ves? No queda agujerito en la esquina. Y al otro lado tampoco. Y continúo entonces, se continúa con el tejiendo el calcetín hasta terminar el largo de la caña que tú quieras o que dice el patrón. Espero les sirva este videito
Me cuentan en los comentarios.